Bienvenidos a Avispados Podcast. Aquí conoceremos historias de emprendedores y creativos que nos comparten experiencias y conocimientos del éxito en sus proyectos e ideas de negocios. Mi nombre es Roberto Carlos y junto a Manuel platicaremos con entusiastas que día a día se enfrentan a retos, se fijan y cumplen metas en el camino del emprendimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, listos y muy dispuestos a escuchar una nueva historia. Robert, muy buena tarde. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues efectivamente, listos para una historia más de inspiración, de aprendizaje, en donde todos nuestros invitados nos han compartido de increíbles experiencias de vida. Y pues hoy tenemos, como ha sido cada capítulo, un gran invitado. Si te doy el honor que puedas presentar a nuestro invitado del día de hoy. Sí, claro. Pues en esta ocasión nos acompaña el doctor Lester Fernando Weilet Cruz. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme y un gran saludo a la audiencia que tengan. No, pues es un gusto que nos acompañe. Le decía fuera de micrófonos y también quisiera compartirlo con el auditorio, de que habíamos contemplado la invitación desde el episodio 0, pero como se le ha dicho a Robert, que es muy padre que las cosas se vayan dando y pues yo creo que se den en el momento más oportuno y pues yo considero que este es el día de hoy. Entonces, pues bienvenido y muchas gracias. Gracias chicos. Gracias. Pues si me permite, Robert, voy de lleno con la semblanza de nuestro invitado. El doctor es nacido en la Ciudad de México el 6 de octubre de 1980, originario de Arriaga, Chiapas, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, en México en el periodo del 2000 al 2006. En 2008 fundó Servicios Integrales Médicos para la Salud, la cual consistía en consulta general, farmacia y óptica, así como la distribuidora de medicamentos genéricos, Dimefo. En 2010 surge Dr. Lester Clínica, enfocado a la atención bariátrica, medicina estética y cirugía. En 2013 abre Dr. Lester Gym, el cual cierra en 2020. Para 2015 surge la iniciativa de farmacias dermatológicas. En 2020 inaugura Con Hogar Bienes Raíces. Y más recientemente, en 2022, Jocabet Boutique. A la fecha, cuenta con posgrados en México y en el extranjero, en países como España, Colombia, Cuba y Estados Unidos. En las ramas de cirugía plástica, estética y longevidad, nutrición clínica y bariatra, así como también es miembro de distintas asociaciones médicas a nivel mundial. Y en esta tarde se encuentra con nosotros en el podcast. Bienvenido nuevamente. Gracias chicos. Pues sí, efectivamente, han pasado algunos años. Efectivamente venimos a esta ciudad en Comitán. Originalmente fue una situación un poco accidental, por lo cual empezamos a estar por acá. Y que bueno, gracias a Dios ya estamos radicando acá, mis hijos ya nacieron acá en Comitán y que pues han pasado algunos años y que ha ido creciendo pues el concepto de Dr. Lester. No era originalmente una marca, ahorita ya es una marca, originalmente era Slimson, pero fueron surgiendo algunas cuestiones que nos hicieron poner mi nombre como marca y bueno, eso irá cambiando y acomodándose según la necesidad. Pero sí, gracias. Pues realmente aquí esta plática está súper interesante porque vamos a hablar de salud y belleza y de un amplio emprendimiento que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Pero digo, para ir rompiendo el hielo, antes de comenzar con este tema tan interesante, en alguna vez platicamos y nos comentó sobre su apellido, Weilet, que no es tan común y a mí se me hacía como si fuera un apellido extranjero. Pero ¿de dónde viene el apellido ahí para que vayamos? Sí, no, el apellido es más mexicano que muchos. Realmente es un apellido náhuatl. Es Hueytletl, que originalmente se escribió, era Hueytletl, pero en 2 generaciones atrás, con mi abuela, se escribe mal en el registro civil y queda como Weitlel. Mi abuela apellidaba Weitlel Chicale. Pero posteriormente, bueno, mi papá es hijo único, iba el segundo apellido como Weitlel, pero tras una situación ahí personal con mi abuela y mi abuelo, se discuten, mi abuela le quita el apellido de mi abuelo y le deja un nombre, un apellido, entonces era Felipe Weitlel, mi papá.
Y bueno, ahí siguió porque ya se terminaba, prácticamente perdía ya el apellido, ya no hay más. Y mi papá, pues somos 3 varones, entonces ahí va. Y mis hermanos, el mayor y yo, tenemos un varón y una niña. Y bueno, el menor de mis hermanos todavía no tiene hijos, pero ahí va todavía queriendo persistir el apellido, pero sí es náhuatl, realmente es de raíces muy profundas. En la tribu de los náhuatl, los huetles eran los médicos, los curanderos de la tribu, ¿no? Y bueno, casualmente a mí, ya en esta última generación de mis hermanos, soy el único médico. Pues ahí sigue todavía. Interesante, interesante que eso persiste. Sí, claro. Ya hablando de ello, ¿usted tiene memoria de en sus primeros años de ir teniendo el gusto por la medicina? Sí, de pequeño prácticamente pues era, mi madre es optometrista y pues había mucha atención al público en general, me refiero en el sentido de que nosotros en Arriaga, yo soy de Arriaga, le atendía la óptica y pues es optometrista mi madre y le decían doctora, la doctora, aunque no era médico pues. Y me llamaba un poco la atención, siempre sí hacía como jugar en ese sentido. Mis padres tienen la fortuna, en algunos años atrás, hace muchos años, mi papá presidió la Cruz Roja en Arriaga y mi mamá era la presidente cuando fue un huracán muy, muy fuerte en aquellos años, en los 90. Y me toca a mí entrar de voluntario. Estando en la prepa, había unos cursos de TUM, que eran técnicos en urgencias médicas, y entonces me metía de voluntario a la Cruz Roja, y entonces ahí me iba como gustando más, y involucrando más, y más, y más, estando en prepa, y obviamente ya, posteriormente, pues decidimos entrar a medicina, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en UNACH. Y honestamente se va uno enamorando conforme va pasando la carrera, ¿no? Sí hay un cierto gusto, pero realmente la pasión y el enamoramiento va surgiendo módulo con módulo, ¿no? La verdad. Sí, ya teníamos cierto interés. Correcto. Va surgiendo módulo con módulo y yo creo que todas las profesiones necesitan tener mucha vocación, pero creo que en esta mucho más. No sé, yo lo he pensado siempre así por el tema de pues, tener a cargo la vida de las personas, ¿no? Y dentro de la carrera, ¿es que va usted ubicando el tema de la medicina estética? No, honestamente no. La verdad es que, pues mi familia es comerciante. Entonces, durante la carrera, y como mi madre tenía la óptica, mi intención primaria era ser oftalmólogo. Entonces, de hecho, la intención, recién termino medicina, me voy a hacer el internado de pregrado al Hospital Militar, curso el año ahí y sigo pensando que la oftalmología es el rumbo que iba a tomar. Pero afortunadamente me titulo por Ceneval y eso me dio bastante más tiempo para estar en ejercicio de la medicina general. Me refiero a que estando en el servicio yo ya sabía que ya me había titulado pues por Ceneval. Entonces resulta que accidentalmente acompaño a mi madre a una consulta con un bariatra. Todo empieza por ahí. Porque le había mandado el endocrinólogo. Entonces la manda a Tuxtla con un bariatra, la acompaño y veo y me gusta. O sea, veo que no era, porque muchas veces se confunde con nutrición. La bariatría sí tiene que ver con nutrición clínica, pero es un concepto un poco más médico, ¿no? Tiene que ver como la obesidad como una enfermedad. Entonces la acompaño, veo la bariatría, me empieza a interesar. Todavía faltaban muchos meses para el examen de residencia y me decido involucrar a la bariatría clínica. Averiguo, encuentro, había que estar en México, algunas temporaditas a Cuba y me metí a la bariatría, honestamente. Y fue así como empezó. Y posteriormente, ya como médico bariatra, que en México es un diplomado, realmente en México no es una especialidad. En otros países sí, cuenta como un título de especialidad, en México no. Al menos no la bariatría clínica, la bariatría quirúrgica sí, la cirugía bariátrica sí. Entonces paso y me empieza el paciente a decir, oye, estoy bajando de peso,
me estoy arrugando, tengo flacidez, siento como que la necesidad de que no hay otra cosita para que me ayudes ahorita que ya bajé de peso. Entonces me aboco, en ese entonces había esto de la medicina estética. Sí. Entonces averiguo y encuentro que hay en un lugar, es el único lugar en México donde daban cédula para hacer, porque de hecho existe una cédula para medicina estética. Entonces me voy a hacer la cédula dice especialidad en estética y longevidad. Entonces voy a cursar la especialidad, hacemos el curso la especialidad y me titulo con un honoris causa, con un cum laude, y entonces me dicen que tengo pase directo para cirugía estética. Entonces en sí no la había yo contemplado como una opción. Decía, bueno, yo medicina estética estoy bien, pero me dicen, oye, pues pasas directo a cirugía estética. Y bueno, pues dije, pues sí tenía prácticamente el pase directo. Me aboco a cirugía estética, son 4 años, 2 años son cirugía general, después se va a hacer en tipo fellow, un estudio, es un concepto tipo fellow, que se pega uno a los cirujanos de lo que estén uno haciendo. Y después de los 4 años, pues ya terminamos cirugía estética, que esa es la otra cédula. Que eso fue lo que me fue llevando, ¿no? Uno tras otro. O sea, honestamente no fue que traería desde ese entonces el gusto por la cirugía estética. Sí, porque ya viendo en la semblanza que realmente hice una síntesis para entrar con el invitado, sí son varios estudios que ha ido realizando a lo largo de este tiempo y ya muchos de ellos enfocados en el tema de la medicina estética. ¿Nos podría definir un poquito, de acuerdo a su experiencia, qué es la medicina estética, cómo se relaciona con el cuidado de la salud y la belleza? Sí, en la medicina estética es una rama en la medicina en la que se intenta corregir, modificar o establecer un parámetro distinto del que el paciente tiene de origen. Me refiero a que se busca tal vez detener o los conceptos son un poco anti-age, o sea, anti-envejecimiento, o longevidad. La longevidad, o sea, en la medicina estética, que es muy, muy apegada a la longevidad, es todo el cuidado que puedas hacer ahorita para que tengas en un futuro un buen envejecimiento. No se trata del envejecimiento en sí, porque eso sería geriatría. La medicina estética trata no de tener el tiempo, porque no se puede, pero sí de ir resolviendo, mejorando, anticipándose, supliendo en algunas necesidades que tenga, y obviamente tratar en ese concepto apegarse un poco a la percepción de belleza. Estamos entendidos que la belleza es subjetiva. La misma que es para ti no puede ser la misma belleza para mí, y todos tienen su parámetro, pero sí existen ciertos cánones ahí de belleza que no se pierden. Sí, están los estereotipos en sí, que según las razas, según las áreas geográficas, porque por ejemplo a nosotros nos parecen quizás las europeas o los europeos nos parecen una belleza. ¿Por qué? Porque es rara acá, o sea, es ver una persona de una tez más clara, ojos claros, altura, cabello, y ellos tal vez cuando ven a los latinos dicen, y les parecen también en alguna ocasión así de que pues una tez morena, diferente, o sea, tienen cada quien, ¿no? Pero obviamente cada región tiene su estereotipo de belleza, entonces sí va cambiando según el área, ¿no? Entonces sí se busca, y hay personas que tienen cierta expectativa, y la intención es alinear, ¿no? Balancear la expectativa con la realidad, la expectativa con la posibilidad que te alcance. No siempre se alcanza, o sea, por eso siempre tiene uno que tener muy buena comunicación médico-paciente. Entendemos también lo siguiente: de entrada, un paciente que entra a medicina estética ya es un paciente conflictuado, ya es un paciente que no está conforme, ya es un paciente difícil, porque dice, bueno, yo no acepto lo que tengo. Y no, o sea, sin llegar a un concepto espiritual, o porque dice, oye, acepta lo que Dios te mandó. No, a veces es decir, oye, me accidenté, me golpeé y de veras no me gusta la nariz, o me lastimé y no me gusta, o tuve, por alguna razón no pude cuidar el acné y tengo marcas de acné, o tengo arruguitas que no me parecen y que yo creo que puedo tal vez retrasarlo tantito, ¿no? Obviamente no se pretende cambiar de aspecto, pero sí de mejorar algunas cositas a manera de que esto vaya siendo un poquito más paulatino. Entonces es importante entender que de entrada el paciente ya viene conflictuado. Entonces también es importante, es muy común, mejor dicho,
que el paciente, por eso en medicina estética se habla mucho de retoques. O sea, no es como en otras especialidades o en otras áreas que dicen, esto hago y me queda la primera porque yo soy muy bueno, yo hago la casa y no tengo 2 chances para hacer la casa, yo un arquitecto voy y la construyo esto. En medicina estética se usa mucho el retoque. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones dinámicas. Los gestos se mueven, todo el tiempo sí. Me río, todo el tiempo me acuesto, me duermo, despierto, hay mucho dinamismo en esto, entonces por eso es muy aceptado, incluso es necesario los retoques, las segundas veces, es decir, yo te pongo, pero déjame, tengo una segunda cita porque tengo que ver, entonces debe haber mucha comunicación y eso es elemental para estos casos de la medicina estética. ¿Y cómo se maneja ese aspecto? Es decir, ¿es para todos? Se dice, generalmente hay algún conflicto, ¿no? Bueno, tal vez no me gusta un detalle. ¿Cómo maneja esa situación mental o psicológica? ¿Hay alguna plática previa para...? Sí, claro. Sí, hay una valoración. Siempre es importante una valoración, porque regularmente el paciente trae su expectativa. Algunas veces no tiene nada que ver, no es posible. No es posible alcanzarla, entonces uno tiene que darle las opciones que se puedan, y obviamente también se maneja un perfil un tanto psicológico. Existen algunas patologías en ese punto. Existe la dismorfia, que es cuando el paciente patológicamente quiere más y ninguna cosa, aunque quede muy bien hecha, va a ser satisfactorio para el paciente. Entonces siempre está conflictuado en ese sentido, porque dice, oye, no alcanzo. Y llegan a realizarse aplicaciones exageradas de rellenos hialurónicos, de toxinas botulínicas o de procedimientos con aparatos o cirugías, ¿no? Entonces, la dismorfia es el trastorno de la aceptación, o sea, no se acepta el paciente. Esos pacientes regularmente son focos rojos para nosotros, algunas veces de una forma muy diplomática, hay formas para tratar de intentar persuadirlos y obviamente intentar no atenderlos, porque finalmente esos pacientes van a ser un problema, pues, ¿no? Y pues la verdad es que uno de médico no actúa en consecuencia o con dolo. Uno está en su consultorio, el paciente llega y te busca. Tú dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Sí, hasta aquí. Se le explica al paciente, por eso buscamos mucho el soporte visual, porque a veces el paciente se imagina, y hace imaginación, y dice, no, entonces yo voy a quedar como, y le estás diciendo, no, vas a llegar hasta acá, pero el paciente no escucha eso, escucha lo que quiere escuchar, nada más dime cuándo, nada más dime cómo, cuánto cuesta, cómo va a ser, a dónde. Entonces, estar reforzando esa parte es importante, y algunas ocasiones es decirles, porque vienen ellos regularmente ya con el tratamiento a propuesta. Tengo la necesidad de mejorar, un ejemplo, mi piel, y vi, lamentablemente, digo lamentable porque a veces las redes maleducan. Vi en el TikTok que me puedo hacer un CO2 fraccionado. Entonces vengo por un CO2 porque yo vi que se lo puso la Kardashian, entonces yo también. Y vi que un artista hizo tal procedimiento, entonces yo quiero ese porque es lo que está en boga, ¿no? Entonces, a veces decirle sí y a veces decirle no. Se tienen, honestamente nosotros tenemos aparatología toda, la que haya, que funcione, porque también hay unas que no funcionan. Y por eso tratamos de no caer en la mercadotecnia falsa, ¿no? O sea, en el decir, yo te lo pongo aunque no sirva, ¿no? O sea, tratamos de cuidar esa parte. Yeah. Sí, es un tema muy ético porque pues queda de usted el hecho de no simplemente acatar, por así decirlo, yo quiero este procedimiento, pues tú me dijiste eso fue lo que se hizo. No tanto es por ahí. No. Porque sí, a veces yo he pensado, por alguna actividad que en algún momento me tocó hacer, que puede ser como cuando estamos trabajando una pieza de arte, llámese una pintura, una escultura, pero a veces tiene un pequeño detalle y luego tratamos de componer ese detalle y lo vemos de lejos, le damos la vuelta y tratamos de verlo de otra manera, no nos convence y volvemos a intervenir y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y llega un punto en el que ya se desvirtuó totalmente. En alguna ocasión hubo el caso pues de una pintura muy famosa en Italia que le metieron mano y pues realmente pues que terminó siendo algo muy distinto a lo que originalmente era. Entonces a veces he pensado o he platicado con algunas personas que me comentan que tienen la intención de algún tratamiento estético y todo. Pues les he dicho que aplica mucho esta frase de que menos es más.
de que a veces hay que entender en qué partes donde puede ser, hasta dónde podría ser conveniente que vaya dentro de su misma fisionomía, creo que sería, de la forma que tiene, pero no tener una idea como ideal de algo que tal vez desde su misma anatomía no corresponde, pues. Claro. Entonces, digo, a veces lo he visto de esa manera. Sin embargo, me imagino que hay todo tipo de pacientes y con distintos tipos de ideas. Probablemente antes del tratamiento tengan que tener alguna valoración de todo tipo, como decía, atacar desde otras disciplinas, ¿no? También el tema psicológico, el tema de la nutrición. Eso va construyendo parte de su perfil. Sí, sobre todo, perdona, comentarte, ciertamente, además, eso que comentas está bien, efectivamente así es, y a veces no solo depende de eso, sino también de los estereotipos de en boga. Sí. Ahí no están de moda, o sea, anteriormente estaba de moda, por ejemplo, en los procedimientos quirúrgicos, cuando se ponían injertos de grasa, el Boot Brazilian, que eran traseros muy grandes, cinturas muy pequeñitas, o sea, que aquí en México decimos buchona. Era generalmente el concepto era Boot Brazilian, un trasero brasileño. Hoy en día estamos en el Boot Cuban, que es como el trasero cubano, o sea, es pequeño, más redondo, firme, más chiquito. Y en Europa están en el menos es más, o sea, allá si se ponen una cosa muy pequeñita, casi no se ponen. Ahora vamos entrando a un punto en el que quizás ya en el tema quirúrgico ya no se están poniendo, por ejemplo, ya no se ponen tanto implante. Ya no pongo implante, tal vez uso grasita, algo más natural. Y estamos regresando a la época de la suplementación. Ahorita está el NAD y los suplementos alimenticios y todos esos que están muy en boga, porque ahora el magnesio cobró tanta importancia. No es nuevo, o sea, honestamente ya lleva mucho tiempo, pero anteriormente le dimos mucha importancia a las vitaminas y nadie hablaba de minerales. Todo el mundo es experto en vitaminas, todo el mundo dice, yo sé para qué es la vitamina A, B, C, D, yo sé. Pero te pregunto, ¿y el cromo qué hace en tu cuerpo? No sé. ¿Y el zinc qué hace en tu cuerpo? La verdad no sé, o sea, porque nunca le pusimos atención a los minerales. Nos los ponían como sí tiene vitaminas y minerales, pero no sé para qué específicamente sirve. Entonces también va en boga, ¿no? Lo que va haciendo. Ahorita la moda es esa, o sea, ¿cómo hago el antienvejecimiento con un antioxidante de alta generación, de nueva generación, o unos tratamientos de medicina ortomolecular, que la verdad no es cosa nueva, que ya más adelantito te platico de qué tratas. Correcto. Sí, entonces parte de eso, digamos, va identificando ciertos perfiles de pacientes. ¿Usted qué le recomendaría a una persona antes de tomar una decisión acerca de un tratamiento estético? Importante es que existen tiempos para cada uno de los procedimientos. Obviamente, los procedimientos en estética son no invasivos, medianamente invasivos y los invasivos. En algunos casos hay que trabajar únicamente con procedimientos no invasivos. A veces el paciente tiene la elección de decir, no quiero nada quirúrgico, no quiero nada que atraviese mi piel. Entonces se pueden ir a los tratamientos no invasivos, aparatología, cremas, tratamientos sistémicos. Y hay algunos pacientes que según la elección y según la necesidad, porque por ejemplo, si tengo que tratar una cicatriz, entonces no le puedo decir, a veces no salen con cremas. O sea, la cicatriz es tan profunda que con la mejor crema que te dé no creo que alcancemos un resultado. Y así sucesivamente, lo importante es que el paciente se acerque a una valoración. También concientizar al paciente. Eso es otro de las dificultades, de los grandes retos que tiene como médico, porque finalmente te decía, el médico no tiene dolo. O sea, uno dice, yo te atiendo, yo hago lo que tengo que hacerte, pero tiene el paciente el compromiso y la obligación también de cuidarse, ¿no? Y por último, digo que es eso también que no depende ni del paciente ni del médico, cómo reacciona el cuerpo. En muchas ocasiones el cuerpo, o sea, uno no va a saber si se inflama más de lo normal, ni el paciente ni el médico sabe si va a hacer una cicatriz a veces no muy buena, porque a veces hacen cicatrices hipertróficas o queloides, y el paciente dice, oye, mira, sí, pero no es culpa ni de la técnica, ni es culpa del paciente. A veces es la piel, ¿no? Que nadie sabía que iba a reaccionar de este tipo, por decirte, como un tercer factor, ¿no? Uh-huh. Es importante. Algo que yo quisiera preguntarle, porque veíamos que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes simposios, congresos, especialidades en diferentes partes del mundo y pertenece a diferentes asociaciones también de manera internacional. Pero dentro de su carrera
alguno de los avances que le impresionó de saber que se podía hacer eso ya en el mundo de la medicina estética que usted haya visto o que está en investigación tal vez? Existen muchos procedimientos que intentan reparar el cuerpo, ¿no? O la piel o el músculo en estos casos. Entonces ahorita está muy en boga los temas de la sustancia, supuesta sustancia aquella que te anti-envejecimiento, que se hicieron los artistas famosos como Miley Cyrus y no sé, sí. Madonna y... sí, y pues. entonces, oye, estaban así y salieron. Sí, claro. Esto no es cosa nueva, es un concepto multidisciplinario. En medicina estética hablamos del full face o de los anti-age en cuanto a la bioestimulación. Entonces, esos pacientes lo que hicieron pues fueron cambios radicales. Por ejemplo, su alimentación la cambiaron, empezaron a usar antioxidantes de alta generación, se empezaron a retirar excesos de material porque también caían, porque se dedican al asunto de la imagen, caían a veces en el exceso de rellenos o de botox. No es malo el relleno, no es malo el botox, no va a dejar de haber, o sea, seguiremos usando botox, seguiremos usando relleno, pero no hay que caer en las cantidades excesivas. Entonces esos pacientes, o sea, cuando toman la foto, dice, esos son 2 años atrás. Obviamente estaban más abotagadas porque tenían demasiado material. Afortunadamente surgió una sustancia, que está así, que son unas enzimas como la colagenasa y la hialuronidasa y lipasa, y fueron con esto pudiendo retirar material del que estaba. Antes decías, no, ya está ahí, ya no lo sacas. Ahorita ya hay material, ya hay sustancias que ayudan a que ese material se elimine, y entonces van quitando los excedentes de material. Recambiaron el diseño, sí hicieron un lifting, ahora que es una técnica nueva que se llama deep plane, que es un plano profundo. Obviamente se hicieron tratamientos sobre la piel con aparatos que hoy están muy en boga, como pueden ser las radiofrecuencias por aguja, que son agujitas que van entrando y generan un toque, y eso hace que vaya cierto lifting con la piel. Y bueno, y por qué no, sí, también los bioestimulantes, que eso es como lo que preguntabas, qué es como lo nuevo que dices, oye, que salió. Son sustancias que pueden estar a base de hidroxiapatita de calcio, a base de ácido hialurónico, o ácido poliláctico, que lo que hace es que provoca que el cuerpo haga su propio colágeno. Anteriormente, una generación antes de esto, existía algo que se llamaba FSL, que no era otra cosa más que retirar un trozo de piel de la parte posterior de la oreja, unos tubos de sangre, y mandarlos al banco de células madres México, por ejemplo, que en México había un banco, y ellos hacían con tu propio ADN, hacían fibroblastos, que eran sustancias que son las que producen el colágeno, de mi propio cuerpo. Entonces no había rechazo. Entonces mandaban millones de fibroblastos, decían, ahí te van 5 millones de fibroblastos, y te mando 4 jeringas de ácido hialurónico de tu propio cuerpo, de tu propio ADN. Eso es en boga, y esto existe, y eso es así como que, órale, pero caro, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos en la clínica, pero la verdad es que si el costo, a diferencia de los bioestimulantes, pues ya cambió, o sea, ya no hay competencia. Claro, la ventaja de las sustancias estas que te platico, de las células madre, de los fibroblastos, es que se podían guardar en criogénesis, en frío. Y entonces 4 años, 5 años después, porque había que estar pagando como una renta para que estuvieran almacenados allá, y 5 años después yo le digo, oye, de mi propia célula, de mis muestras que tienes de mí, 5 años más joven que de lo que estoy ahorita, quiero que me mandes otros 5 millones de fibroblastos, y quiero que me mandes, ¿no?, sustancias, y me lo vuelvo a poner. Entonces esa es la ventaja sobre los bioestimulantes. Los bioestimulantes pues sí provocan un avance, pero lo otro es más sofisticado. Esos artistas pues obviamente con un presupuesto ilimitado, pues obviamente se van poniendo todo y se desintoxican. Obviamente también son diferencias en ese tipo, obviamente están más delgadas porque se alimentan distinto, y otra está tratando de hacer en sí un biohacking, ¿no?, que es lo que está en moda, que es hackear tu sistema de muchas formas para que detengas o retrases la edad biológica, aunque la edad cronológica claro, esa sigue avanzando, ¿no? Claro, sí. Está sí, padrísimo. la edad biológica. Bueno, hablando un poco de todo, porque es fascinante el campo en el que está usted trabajando, y ha tomado la decisión de emprender. Pero ¿cómo ha sido emprender aquí en Chiapas?
cuando de momento llega con esta disciplina, la introduce, ¿qué tan avanzado estaba? ¿Qué tanto conocimiento había al respecto? Sí, mira, el emprendimiento, como todo oficio, prácticamente se inicia por la necesidad de prestar ese servicio, y obviamente hay formas de prestar el servicio, ¿no? Entonces, aquí en Chiapas, pues ha sido, la verdad, para mí muy satisfactorio. Honestamente, digo como anecdotario, hace muchos años cuando estaba estudiando bariatría, me recuerdo algunos comentarios de algunos familiares que decían, oye, es que si quieres armarla, tienes que salirte de Chiapas, vente aquí a México, ¿no? Porque íbamos a México muy seguido, o vete a una ciudad más grande. Pero creo que la verdad es que el área médica es muy noble, porque finalmente en todos lados hay pacientes, ¿no? Entonces lo importante es cubrir cierta necesidad. Te decía que vengo de una familia comerciante, entonces sí, nunca he dejado de tener el enfoque comercial del trabajo, pues, ¿no? De los negocios. Y entonces, desde mucho tiempo, incluso desde antes de salir, yo ya tuve un emprendimiento de un negocio que me fue muy bien, me capitalizó muy bien, recién saliendo de la carrera. Y obviamente a partir de ahí empecé haciendo, porque normalmente no empecé con capital, realmente fue la necesidad que me fue abriendo, el ver la capacidad, el ver la necesidad que existía, cubrir esa necesidad fue la que me fue dando la oportunidad de trabajar. Como te platico rápidamente, estando en el servicio social, yo hice en una comunidad estando cerca de Margarita, se llama Anexo Veracruz. En esa comunidad, pues obviamente no había más que la clínica comunitaria, 1,200 habitantes. Comitán, Margaritas tenía solo una farmacia, solo había una farmacia, bueno, había varias farmacias, pero era de un solo dueño. Entonces yo le decía a la comunidad, oye, está un poco caro el medicamento, ¿por qué no invierten? Y me entraba yo a las juntas de las ejidales, les decía yo, ¿por qué no invierten un dinero? Vamos a Tuxtla, yo los llevo a la distribuidora, compran medicamento, que hay una diferencia importante de costos. En aquel entonces estaba mucho más marcada que ahora. Y yo le decía, te están vendiendo el mismo producto, nada más que costaba, un ejemplo, 10 pesos acá, y allá en la farmacia te está costando 110. Entonces, ¿por qué no compran? Les invito a que inviertan, les planteo cómo van, les indico que me ayudaron y construyeron junto a la casa del médico una farmacia comunitaria. Y entonces, cuando fuimos, yo los acompañé y les dije, se ocupa mucho de esto, para que ellos tengan y no tengan que salir a comprar y pagarle el transporte y el medicamento caro y regresar. Y funcionó muy bien, pero cuando salgo del servicio me dice la comunidad, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo puedes tú cubrir esa necesidad? Porque ahora, ¿quién nos va a surtir? Dije, pues yo les paso el contacto, ya saben dónde es. No, hazlo tú. O ¿cómo nos ayudas? Porque yo iba y venía porque tenía otro negocio tenía otro negocio que me hacía estar yendo y viniendo. Entonces, surge así la distribuidora. Porque entonces yo dije, bueno, voy a tener que ser distribuidora porque yo para llevar y traer, entonces tengo que pagar. Porque me decían, tráemelo y aquí te lo pago. Entonces yo tenía que agarrar de mi capital para ponerlo y dárselo. Entonces tenía un margen de ganancia. Entonces yo decía, bueno, si te lo dan a tanto, de todos modos, yo sé que del precio que está en farmacias, del precio que lo consigo, pues hay un margen para mí. Entonces yo empecé a sacar esos valores y obviamente le empecé a vender. Entonces, y como ya traía y tenía un negocio que me hacía estar en varios comercios, porque tenía un negocio de unas máquinas de arcade, que se llaman, y de tragamonedas, que en ese entonces era un negocio que tenía. Yo iba a las farmacias, aprovechaba a ver las farmacias que encontraba y decía, oye, yo te puedo traer medicamento como distribuidora. Mi distribuidora es distribuidora de medicamentos de la frontera, así se llamaba. Entonces, así iba yo haciendo mis ventas. Y bueno, fue creciendo junto con otras cosas que fui haciendo. Y la distribuidora estuvo un buen rato. Termino la carrera, o sea, tengo que empezar a trabajar. Busco trabajo, no encuentro más que en farmacias similares, que era la única que me quería contratar. Yo decía, pues no. Y entonces, como tenía la distribuidora, decidí poner mi consultorio y mi farmacia, surtirla con el mismo producto que yo tenía de mi distribuidora. Entonces dije, pongo la distribuidora, pongo mi consultorio
Y mi familia siempre ha tenido ópticas, mi mamá es optometrista, entonces por eso teníamos óptica, por eso servicios integrales médicos de la salud fue, porque fui viendo la necesidad y dije, pongo las 3 cositas y me pongo. Fue difícil porque mucha gente supone que como médico tienes que tener muchos años en la institución para poder sacarte pacientes, pero no, afortunadamente yo tenía muchos pacientes de medicina general, muchísimos, porque en la comunidad me fue muy bien, porque bendito Dios, trabajábamos bien, y por eso tenía yo mis pacientes desde el día 0, pues, ¿no? Entonces siempre tuve mi consulta y mis medicamentos y así fuimos creciendo, así fue siendo servicios integrales mucho tiempo. Hasta que en ese lapso de la medicina general me voy a hacer lo de bariatría y ya cuando regreso con bariatría ya empiezo con Slim Zone, que hoy es lo que es hoy Dr. Lester. El Slim Zone empezó así, pero la gente le decía, ¿de dónde vas? O sea, hacíamos la publicidad Slim Zone y la gente no lo pronunciaba. Decía, ¿dónde vas? Pues al Dr. Lester. Y el Dr. Lester, entonces me decía, mi hermano, recuerdo, me decía, Dr. Lester, pues ponle Dr. Lester porque... Y así fue que nos fuimos cambiando de Slim Zone porque era más, además, porque Lester es mi nombre, no es mi apellido. Regularmente los médicos los reconoces por su primer apellido, ¿no? Por los primeros apellidos. Pero a mí el apellido es muy difícil, entonces por eso el nombre es el que se fue quedando. Pero el nombre en sí es pegajoso, ¿no? Para esto tiene algo de... Desde la primera vez que escuché el nombre de usted, que escuché que lo mencionó un compañero hace 10 años, más o menos, estaba haciendo un trabajo, creo, para usted, me llamó la atención y sí, en un momento dado pensé que era como un nombre artístico, un nombre, como crear el nombre de la marca, un juego de palabras, algo así. Sí, no, ese es mi primer nombre, es Lester Fernando. Lester en sí, investigando, porque también por años nunca supe, es el masculino de Esther. Nada más le pones la L y es Lester, entonces igual con TH. Entonces, obviamente, tiene el significado del anfitrión, ¿no? Significa el anfitrión. Y obviamente quedó como marca, se registró ya como marca, es una marca registrada. Y bueno, obviamente seguimos emprendiendo, seguimos haciendo negocios. Tuve la oportunidad habrá sido como el 2013, hice un diplomado en creación y administración de empresas. Y apenas hace el año pasado tengo lo del MBA, que es el máster en Business Administration, que también es una maestría en la administración y la alta dirección de empresas. Es importante, la verdad es que como médicos nos preparamos para lo que es el ejercicio del profesional, pero nadie nos prepara y nos instruye para generar riqueza o para generar dividendos o recursos. Entonces, la verdad es que a mí siempre me ha gustado, la verdad es que he tenido, además de lo que comento, siempre he tenido la inquietud y hemos ido creciendo. Porque además he visto en la cadena de producción, por ejemplo, o en la de suministros, la oportunidad siempre de decir, oye, si yo ya compro en volúmenes, ¿por qué no yo y distribuyo? O ¿por qué si yo ya conozco dónde es esto, por qué no voy y lo traigo? Entonces, por ejemplo, dentro de la misma, como hablando de emprendimiento, la misma clínica, los mismos servicios de Dr. Lester son microempresas dentro de la empresa, porque, por ejemplo, compré una cámara hiperbárica que es única de las... En Chiapas solo hay 2 de ese tamaño, formales. En Tuxtla la tengo acá. Hay negocios que viven solamente en una cámara hiperbárica. Y nosotros en la clínica tenemos cámara hiperbárica. Tenemos servicios, decía, por ejemplo, la boutique, que son fajas colombianas. Decía, yo voy a Colombia como varias veces al año, consigo un buen distribuidor, consigo una buena fábrica, una buena maquiladora, les pongo, lo manejo, traigo la diversidad de las tallas y manejo los datos comerciales. En la misma clínica tengo los servicios, pues, o sea, las farmacias dermatológicas surgen también prácticamente porque yo compro el producto y entonces ya me fui metiendo hasta llegar a la compra directa y entonces eso va permitiendo abrir, ¿no? Entonces, sí es importante saber qué hacer, porque muchas veces, pues, la adquisición, o bendito Dios, a veces nos va bien, pero no sabemos qué hacer con lo que nos va. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Saber, y a mí siempre me ha gustado el asunto de los negocios. Entonces, me fue ayudando, honestamente, sí me sirve. Obviamente, la cultura familiar era el comercio, la familia. Siempre estuvo, siempre mi madre, recuerdo, llegó a tener
5 negocios, ¿no? Simultáneamente. Entonces a mí me ha llamado la atención y obviamente preparar, ¿no? Entonces a partir de ahí hemos estado haciendo pues siempre la innovación, tratar de ver para lo que comentabas en la primera pregunta, es decir, sí me tocó, por ejemplo, en Chiapas y sobre todo aquí en Comitán ser el primer bariatra, no había bariatras, y en Chiapas de los primeros. Obviamente sí es innovador, pero también es difícil porque también hay desconocimiento del gremio y entonces desconoce. La medicina estética la traje cuando de veras no había medicina estética como algo muy común. Afortunadamente ahorita ya hay más y eso es bueno porque la competencia siempre es buena. Y bueno, no se habla así de la cirugía estética o de las cirugías de embellecimiento. Entonces siempre sobre eso se ha podido trabajar, pero aunado a eso fui haciendo otros negocios fuera del área de la medicina. Que hoy están funcionando, ¿no? Porque sí hay bases. En el emprendimiento hay reglas, en esto de las maestrías y todo. Aprendí cosas muy importantes, por ejemplo, como para quienes quieran emprender, que eso era un comentario que hoy le hago a mis hijos y le hago a mis hermanos. Un negocio o un emprendimiento, o sea, hay que saberse diferenciar entre el autoempleado o el empresario, ¿no? O sea, el autoempleado finalmente es el todólogo, yo agarro, yo barro, yo abro, yo cierro, yo limpio, yo edito, yo no sé, yo opero y hago todo. Obviamente eso sería un autoempleado y un emprendedor, o sea, un empresario mejor dicho, porque el emprender es iniciar a hacerse algo. Pero ya el empresario, pues obviamente ya puede ser, puede no hacerlo todo, pero sí tiene que conocerlo todo. Pues entonces fuimos... Es ir creando una cultura de orden, porque finalmente no se puede crecer, no es como pegar la lotería, puse un negocio y me fue bien, dice sí, te puede ir muy bien, pero si no sabes administrarlo, no vas a saber qué hacer. En los conceptos obviamente del negocio, siempre yo comento a quienes con quienes puedo platicar de emprendimiento, que un negocio tiene 4 etapas principalmente. 1, que es la estabilidad. Uno cuando tiene un negocio primero tiene que estabilizarlo, arreglar las deudas, los ingresos, los egresos, las formas, la generación, el producto, el servicio, lo que finalmente sea. Lo segundo finalmente es la estructura. Si va a entrar gente contigo, estamos hablando de cómo pasarnos a salirnos del autoempleo, ¿no? Lo segundo sería la estructura, o sea, quién es mi equipo, quién es el Dream Team, quién me va a ayudar, y si me va a ayudar debe saber lo que va a hacer, incluso puede o incluso debe saber más que yo, porque no necesariamente si yo lo voy a hacer, pues no tendría caso, ¿no? Entonces, pensar en cómo hacer una estructura importante. Lo tercero, y muy importante hoy en fecha con esta de las tecnologías, es el marketing. O sea, si nadie sabe qué tengo, nadie me va a consumir. Entonces es importante ir transmitiendo la información, buscar todos los canales para que se puedan hacer, no solo en el momento de vender, sino en el momento de crear, cómo arreglo el producto, cómo vendo el servicio, cómo se hacen las cosas para que sean atractivas y sean útiles. Y por último, el sistema. Hay que sistematizar, porque no se puede finalmente que todo esté jalando y no pueda saber cómo adelantar, para que yo me pueda salir incluso, porque si no, sigo siendo el autoempleado. El sistema será un buen sistema de cobro, de ventas, de administración, ¿no? Salida y entrada. Entonces, siempre los negocios, todos, incluso si tienes 2 o 3 negocios, todos tienen que traer su filtro, todos tienen que pasar. No puedes meter dinero de un lado para pasarlo a otro, debes tener cada uno su forma de vender, ¿no? Y con respecto a lo del dinero, que finalmente todos debiéramos conocer, porque yo siento que si se dieran ciertas clases en la escuela, nos iría a todos bastante mejor, pero lamentablemente no nos preparamos. Nos preparamos para muchas cosas menos para tener. Entonces sí ha sucedido gente que adquiere un buen recurso en un buen tiempo y dice, ay, se me fue. Se ganó la lotería, sí, se lo quemó, se lo gastó, no supo qué hacer. En el dinero también se habla mucho en estos de los MBA, se habla mucho de que el dinero pasa principalmente, primero es la adquisición, ¿no? También hay 4 etapas con respecto al dinero. ¿Cómo me lo gano? ¿Cómo hago para obtenerlo? Esa sería la primera etapa. La segunda etapa es cómo hago que se quede más tiempo conmigo. La tercera etapa es dónde lo pongo, cómo invierto, a dónde puedo hacer que ahora que se quedó conmigo pueda seguirse generando para que en la cuarta etapa
viva el dinero para mí, o sea, cómo el dinero puede trabajar para mí, ya no soy yo por el dinero. Entonces, obviamente hay fórmulas como el de gasto menos de lo que ingreso, qué porcentajes me puedo gastar de lo que finalmente gano. Lo segundo es dónde lo pongo, dónde invierto, porque finalmente tengo que ponerlo donde me pueda generar más dividendos, pero principalmente, y esto es una primicia de los emprendimientos, es un buen porcentaje del 10 al 20% de lo que gano lo tengo que invertir, pero en mí, en preparación, incluso en salud. En comercio se habla de que sí, voy a poner en la bolsa, en esto, pero lo tengo que poner también en mi salud, porque puedo estar trabajando y generando, pero cuando vengo a tener ya el recurso, yo ya estoy enfermo porque me desvelé, porque trabajé. Entonces también un recurso es en mi salud y obviamente en mi preparación para poder saber qué hacer con el otro 90%. Si invierto ese 10 en mi capacitación, en mi preparación, yo sabré qué hacer con el 90% que guardé. Obviamente algunos se almacena y otro porcentaje tiene que ir a la rueda de la función, ¿no? a la cadena de producción. ¿Dónde invertir? Además también en puntos donde hay puntos estratégicos que pueden ir dentro de su mismo negocio o fuera del negocio. Ya habrá un momento en el que puedo invertir no en lo que necesariamente hago, ya puedo invertir en otras cosas. Para que finalmente hay fórmulas en las que se habla de cuánto dinero tengo que tener para que me genere sin que yo me mueva, sin que yo haga ningún movimiento. Bueno, sí se tiene que hacer porque tiene que cuidar lo que se está haciendo, pero me refiero a que hay ingresos pasivos que me están entrando y que cuando estos superan mi gasto promedio por día, entonces ya estamos del otro lado, ya el dinero se está generando para uno, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado, suena muy bonito, hay mucha estructura ahí, pero la verdad es que sí se puede hacer, o sea, sí, yo creo que si se siguen ciertos pasos es más fácil, ¿no? Que un negocio sobreviva, porque obviamente sabemos que un buen porcentaje de lo que se emprende no va a pasar su primer cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que, Robert, ¿cómo viste? Una cátedra de sí, emprendimiento. La verdad que con toda la transparencia y la claridad nos está diciendo esta fórmula. Claro, letras pequeñas. Conlleva la disciplina, conlleva la capacitación, conlleva también el valorar para tomar las decisiones, también un poquito no ser aprensivo de una idea, tal vez, de no encapricharse con algo que tal vez darse cuenta de qué tanto se le puede invertir a esto, qué tanto nos podemos ir por esta línea o nos vamos por otro camino. El tema también de diversificar y el tema también de respetar mucho al negocio, ¿no? Porque es un ingreso que tuvo el negocio, pero muy aparte ya es lo que estoy hablando que es para mí, ¿no? Uh-huh. Respetar las finanzas de cada negocio y darnos cuenta de la administración de cada uno, porque en un momento dado puede ser que uno esté en quiebra y que otro le esté yendo muy bien y que no estemos conscientes si es que no tenemos claridad de nuestras finanzas. Entonces, muy interesante. Sí, claro. Le agradecemos. Sí, hay que evitar, perdón. No, adelante. Sí, hay que evitar tener fundaciones innecesarias, porque a veces cuando un negocio no deja, es una fundación. Mire. Entonces, finalmente, nada más la estás manteniendo para mantener a todos los que están ahí. Digo, es una fundación porque es mucha caridad. Pues sí. Y esa es una caridad que estás haciendo para que todo el mundo esté. Pero los negocios finalmente sí tienen tienen como una línea, un timeline, ¿no? En la que vas viendo que van creciendo y tienen uno que ver si maduran o no. Hay veces que también la resiliencia es importante. Aceptar cuando no, y a veces decir, es que sí, la idea va, o sea, si creemos que es importante, si hay una ganancia, si hay una forma de saber que esto va a funcionar, puede hacerlo, ¿no? Es un tanto difícil, por ejemplo, en lo personal, porque muchas veces dicen, es que como médico tú no puedes tener un enfoque comercial, o sea, porque entonces tú estás dicen, no, sí se puede, o sea, ¿por qué? Porque será una forma en la que puedo dar o un mejor servicio, en el que puedo traer servicios diferentes, y ¿por qué no? Digo, hay cosas que ya no tienen nada que ver con la parte médica, con lo que hago, o sea, yo aparte tengo, hace unos años hicimos un negocio con mi hermano Fabricio, de bienes raíces, empezamos. Y hicimos todo el proceso de las bienes raíces, él se preparó mucho en ese sentido, yo me fui preparando a mi paso en otra forma, hicimos el flipping, que era lo de remodelar las casas, comprar, hacer,
nos fue bien, tuvimos buenas, tuvimos malas, o sea, no fue como que lo mejor, pero encontramos otro nicho, fuimos encontrando que se podía hacer. Le entramos directamente a lo de las rentas express, ¿no? O sea, los Airbnb, y fuimos haciendo luego inmuebles para renta de espacios, consultorios, y se fue haciendo como otra forma en la que se puede, pues, obtener. Pero te comento este caso porque sí hubo un momento en cuando no nos empezó a ir muy bien con el tema del flipping, y que dijimos, no, pues ya, como que mejor nos quedamos quietos, como que mejor no. Pero a veces sí hay que ser necios, ¿no? Persistentes, porque cuando vemos que sí es una forma, que sí se puede obtener, que sí hay ganancias, por ejemplo, en la plusvalía de algunas cosas. Decías, bueno, pues es que no perdimos, o sea, analizar, por eso siempre es bueno saber cuánto entra, cuánto sale, dónde queda el dinero, con qué velocidad. Finalmente todo en emprendimiento y todo negocio tiene la premisa del tiempo. O sea, todos podemos ganar, sí, pero ¿en cuánto tiempo una persona se gana una cantidad de X? O sea, por decir un dinero. O sea, hay gente que tarda un año para ganarse esa cantidad, y hay gente que se lo gana en un mes, y hay gente que se lo gana en una semana o en menos tiempo, ¿no? O sea, entonces, pero ¿de qué dependía, no? O sea, a veces la preparación, a veces hay empresas que mueven muchísimo dinero, pero la verdad el margen de ganancia es poco. Pero hablan de cantidades importantes, pero dicen el margen finalmente siendo un poco igual que la otra persona. Entonces, siempre es bueno tener la visión y el orden, ¿no? O sea, el emprendimiento va a partir de una visión personal, es decir, hasta dónde quieres llegar, qué tanto emprendimiento vas a tener. A veces no se tiene que hiperfocalizar. Yo hago hacer esto y hasta que no termine esto me puedo mover, porque a veces también empezamos a hacer micronegocitos de todos lados y no hacemos y ninguno jala, ¿no? Que es importante. ¿Cómo mantiene ese orden? O sea, porque finalmente usted está en la parte, pues, de consultas, un trato directo con las personas, pero es notorio también todos esos emprendimientos que está haciendo. ¿Cómo logra mantener ese orden? Fíjate que a mí me dio mucho las capacitaciones en ese sentido, porque se tiene que buscar, hay maneras muy estructuradas en la que uno puede irse soltando de los negocios y verlos cada cierto tiempo. O sea, cada cierto tiempo yo tengo juntas, por ejemplo, en la mañana de lunes por vía Zoom con gente que estoy viendo que tengo un negocio, no sé, algún negocio. Entonces, yo ya sé que tengo mis juntas temprano a ciertas horas, y cada cierto tiempo sí me tomo el día para ir a ver, y vas teniendo gente después para ayudar a manejar. O sea, hay gentes para cada uno de los negocios que me ayudan en la empresa, y tengo gente que me ayuda a manejar 3 o 4 cosas, ¿no? O sea, obviamente mi empresa es familiar. O sea, ¿por qué? Porque me apoyo mucho de mi esposa, por ejemplo, para decir, oye, tú te encargas de ver y obviamente todos tenemos la junta y yo voy a ver. Hay muchos negocios, por ejemplo, que lo digo así a veces para molestar a mi esposa, pero digo, a veces mi esposa conoce el negocio cuando ya está. Oye, ¿qué pasó? No, pues es que vamos a abrir 10 centros, o no sé, 10 apartamentos para renta en Airbnb, y ya están en la plataforma, entonces ya estás y todo esto, pero ya sé quién va a estar contestando, porque yo no puedo estarle poniendo, oye, ¿no puedo entrar? Sí puedo entrar, ¿no? O sea, o que, no sé, del negocio de la dermatológica, de poder ir yo y surtir, yo no, pero tengo gente que tengo como una especie de consorcio, ¿no? Voy a hacer una microoficinita, empecé con uno, que finalmente era el que me ayuda, que casi tiene la jerarquía que yo tengo, que en este caso es mi clon. Para decir, es un clon que tengo, pero me dices, porfa, cualquier cosa, te enseño que esta decisión se toma. Y así después puedo tener otro clon, o sea, puedes tener los que sea. Es difícil, sí, muy difícil. El manejo personal es complicado, pero si se administra, por eso la estructura, por eso te decía. El tema del sistema, ¿no? El sistematizar eso es elemental. Entonces, pero si hay estructura, por eso te decía, si sigues esa estructura de los negocios, de lo que sería estabilidad, estructura, marketing, sistema, cuando ya un negocio logras meter todo eso, ya te puedes salir, ¿verdad? Pero sí hay que estarlos viendo. Pero no es lo mismo ir a asomarte una vez a la semana, y algunas veces hasta un poquito más tiempo, a que tengas que estar todo el tiempo ahí.
Claro. funciona. La verdad, buenísimo todo lo que nos ha comentado y nos ha compartido. Y sobre todo, tener esa claridad, ¿no? De en qué etapa estamos. Porque puede ser que se nos vaya la vida estando patinando siempre en ser autoempleado, ¿no? Claro. Entonces, si no tenemos esa claridad, pues cómo podemos hacer los cambios necesarios para poder dar el siguiente paso. La verdad, en unos cuantos minutos sintetizó muchos conceptos importantes que seguramente van a ser de mucha utilidad a más de una persona. Sí, para nuestros amigos Avispados. Qué bueno que nos lo comparte. Le agradecemos mucho que tenga usted esa apertura. Pues nos vamos acercando a la recta final de nuestro episodio. En la actualidad, de lo que le ha tocado a usted trabajar en esta diversidad de negocios, ¿hay algunos campos en los que le gustaría incursionar? Pues sí, bueno, regularmente a mí me llama mucho la atención. He hecho algunas incursiones, algunas veces muy exitosas y otras, la más de las veces no me ha ido muy bien. Es en el campo de las criptomonedas. Entonces yo tengo algunas algunas me fueron bien, algunas veces me fue mal. Yo conocí las cripto cuando valían, híjole, yo recuerdo haber visto mi primer plática de Bitcoin a 5,000 pesos el Bitcoin. O sea, de ese tamaño. Y luego ver vertiginosamente cómo se fue a 30, 60, 100, 200, 300, llegó a valer más de 1 millón de pesos. Y bueno, la verdad es que fuimos, como es un sistema, es complejo lo que es la bolsa, la inversión en la bolsa. Hay gente muy, muy interesada en eso. Sí, a mí me gusta mucho el interés compuesto, o sea, los negocios que tengan en el cual pueda yo ejercer un interés compuesto de las cosas me llama mucho la atención. Pero en la bolsa en sí, en las criptomonedas, no tengo, me llama, me gusta, pero sí soy muy precavido, llevo mucho tiempo, siento que fíjate que es un círculo como incluso, no es virtuoso, es vicioso, porque, te pongo un ejemplo, imagínate que hubiese yo comprado la cripto en 100,000 y que ahorita ya vale 1 millón, ¿no? ¿Cuándo lo vas a vender? Nadie lo quiere vender. Finalmente sigue siendo dinero que dices, ahí está, soy millonario, porque está un ejemplo, ¿no? Que tengo muchas criptos, ahí están, pero no conozco a nadie que realmente suelte esa cripto porque siempre tiene la esperanza de que va a subir y luego cuando baja dice, me voy a esperar porque tiene que volver a regresar al fondo. Entonces finalmente esos dineros que se ponen en la bolsa difícilmente las vuelves a ver. O sea, ese dinero ya queda en el baile y obviamente sirve para tu riqueza mental, la estructura que dices, yo tengo un dinero ahí porque sé que se generó, pero realmente de ese dinero no vas a agarrar para comprarte una casa, no lo haces. Entonces sí me da penita, me preocupa, me llama la atención, pero me mantengo al margen en ese tipo de negocios. Hay muchos, a mí me llaman mucho la atención, las bienes raíces me apasionan, hay varias modalidades de las bienes raíces que me llaman la atención, como el subarrendamiento, o sea, está muy en boga ahorita rentar un lugar, se hacen contratos en los que le dices, yo lo voy a subarrendar, arreglarlos y se les saca mayores dividendos cuando los fraccionas y los divides, obviamente para negocios, para consultorios, para oficinas, entonces ese ramo me llama mucho la atención. La verdad es que en Chiapas por lo menos no hay mucha cultura, o sea, si a alguien le dices que le vas a subarrendar su casa, dice, no, te voy a dar la ganancia y te lo arreglo, no. Entonces es complicado, pero siempre, ¿no? Siempre hay varias cosas que uno quiere. Y en la parte médica estoy tratando ahorita de estoy buscando unas franquicias sobre unas cápsulas de balón gástrico, ¿no? Que tienen un nombre comercial ahí que no sé si se puede decir. Pero son franquicias, entonces estoy tratando de traer esas para el tema de control de peso, las capsulitas que se ingieren y que ya después se llenan y ya te quedan como un balón que son absorbibles, se absorben a los 3 meses, entonces está muy padre ese concepto, pero estoy tras esa franquicia, porque finalmente es una franquicia médica,
pues ojalá y lo pueda traer pronto a Chiapas, porque en Chiapas no está. Correcto. Si bien usted cuenta con un MBA y nos platicó acerca de muchos conceptos, pero nos podría recomendar tal vez alguna bibliografía, algo para nuestros primeros pasos, digamos, en la educación financiera o en negocios. Fíjate que estaba viendo, mi hermano me comentó, ahorita estaba en un coacheo empresarial con una empresa que es como una universidad en línea. La verdad es que tiene ahí el rockstar de esa empresa. Ellos no sé si se hacen llamar universidad o si son una universidad, se llama Libercity. Creo que el rockstar de esa empresa es una persona, es Tito Galvez, creo que es el nombre. Entonces, estaba viendo que está tomando mi hermano algo ahí y la verdad es que me está platicando y yo digo, oye, eso está muy padre como para empezar, porque la verdad es que algunas MBA o algunas capacitaciones en finanzas suelen ser a veces o muy caras o a veces están muy lejos. Y entonces estoy viendo que este sistema que es en línea, está muy padre y está muy práctico y la verdad no se me hace que sea muy caro, no sé los costos, pero sí, la verdad es que mira, hoy en día en línea hay una cantidad importantísima de información que incluso puedes no pagar, nada más que sí hay que buscarla enfocadamente. Lamentablemente creo yo que parte de los problemas que tenemos, digo, llámese empresario o profesionista de lo que estemos hablando, hoy en día, que son los grandes bloqueos que tenemos, son dos, a mi parecer. Uno, la procrastinación. Nos distraemos muy fácil, dejamos todo pendiente. Eso es algo que todo mundo deberíamos trabajar, porque nos distrae y nos hace muy, muy pocos productivos. Y lo segundo, hay que trabajar, y antes de entrarle a cualquier cosa, sobre la inteligencia emocional. Tenemos tanta estimulación por todos lados que ya nos ofendemos hasta por lo que no, o ya perdemos la capacidad de asombro. O sea, estamos tan enterados de tanto cosas que incluso que no deberíamos, que cuando de veras vemos algo tan simple como un amanecer o un pajarito o no sé, o la familia en sí, perdemos la capacidad de asombro. Entonces hay que trabajar por restablecer nuestra inteligencia emocional y obviamente por no procrastinar. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando buscas algo en finanzas o estás buscando y estás viendo algo en la red, quizás en YouTube, cuando vienes a ver, ya te fuiste a ver a la que está bailando, ¿no? O sea, ya te fuiste a ver lo nuevo, ¿no? O el chisme. La verdad es que estaba yo leyendo que los chismes liberan oxitocina en nuestro cuerpo, y eso hace que tengamos mucho más interés y nos genera la oxitocina, la hormona de la felicidad. Nos da como cierta satisfacción y nos da como un alivio, y a veces como que nos complace, porque a veces entre más fuerte sea el chisme, más nos complace y más nos hace una pseudoconciencia de que hay alguien que está peor que yo, y entonces no soy yo el que está tan mal, entonces está bien, entonces me puedo aventar un buen rato en eso. Entonces hay que evitar, pero de veras hay mucha información en línea, o sea, nada más hay que como ir buscando y hacer, la verdad, un esquema de veras de qué es lo que queremos, ¿no? Obtener de información. Correcto. Buenísimo. Correcto. Pues realmente agradecerle por su aportación. La verdad es que padrísimo, qué padre que nos haya hablado del desarrollo de su profesión y también de la visión que tiene usted acerca de los negocios. Felicitarlo, reconocerle también el trabajo que ha realizado en todos estos años. La verdad es que siempre que se platica en alguna mesa acerca de sus tratamientos o acerca de alguien que ha estado, siempre son muy buenas referencias, y que es algo pues muy importante porque es un referente, pues digamos, en nuestra región, y pues muy socorrido, ¿no? Acuden muchas personas a usted, y pues felicitarlo por eso y pues desearle mucho éxito en los futuros negocios. Gracias, qué amables. Pues ustedes también felicidades por tener estos espacios que son muy importantes, que son muy necesarios también, porque finalmente siempre en el diálogo se encuentran ideas y se gestan también oportunidades de algo, de emprender, de crear, ¿no? Y eso les reconozco, les aplaudo, y les exhorto a que sigan en esto haciendo, porque pues es un buen escaparate
para todos. Totalmente. Muchas gracias. Pues no podemos terminar este capítulo sin hacer nuestra pregunta de cajón que le hacemos a todos nuestros invitados. Aquí en Avispado tenemos una máquina del tiempo y le vamos a regalar un viaje para que pueda viajar al pasado. Usted puede elegir la fecha o la época en particular en donde se encuentre con usted mismo, con el Lester del pasado. ¿Qué le diría a ese Lester y en qué etapa sería? Quizás yo regresaría al año 2008. El año 2008 es el año que me caso, ya estando acá. Y me diría, eran tiempos difíciles, no porque, afortunadamente no en un sentido, eran difíciles porque eran muy rápidos. Lo que me diría yo en ese tiempo, si yo pudiera regresar, es tómatelo con calma. Todo finalmente va a pasar y eso lo vas aprendiendo lamentablemente con el tiempo. Y creo que doy gracias a Dios por todo lo que me he podido hacer y lo que he trabajado. Estoy muy conforme, pero me diría tómatelo con calma, porque sí hemos corrido mucho y hoy a mis 44 años, afortunadamente estamos, gracias a Dios, bien estables, pero me hubiese ido yo un poquito en algunas cosas más despacio, disfrutar un poquito más, porque me fui corriendo con muchas cosas. Ok, pues muchas gracias por compartirnos esa respuesta. Muchas gracias, la verdad que fue una plática muy completa. Hablamos desde salud, belleza, finanzas, emprendimiento. La verdad que es impresionante y gracias por permitirnos pues abrir esta parte de usted que quizás muchos no conocemos. Está la parte de la salud, pero pues es un gran emprendedor que lo trae en la sangre, ¿no? Como bien dijo. Pues muchas gracias y así terminamos este capítulo. Gracias. Recordando que estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Avispados Podcast y nos encuentran en su plataforma de podcast favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y también estamos en YouTube. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Adiós, amigos. Bye bye. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados. Síguenos en redes sociales como Avispados Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si quieres apoyarnos, comparte este episodio, dale clic a seguir, deja una reseña y déjanos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast.